Comienzo a grabar la sesión de hoy. Les decía que el teorema de Pitágoras es muy conocido y tiene muchas demostraciones, muchas formas de ser demostrado. De hecho, hay un libro, eh, no sé cuál es el título en inglés, pero en español se llama Demostraciones sin palabras. Y ahí también evidentemente hay una demostración del teorema de Pitágoras. Pero para demostrar el teorema de Pitágoras, primero vamos a demostrar otro teorema que en el currículum nacional aparece después del teorema de Pitágoras, que es el teorema de Euclides. El tema es que el teorema de Euclides se puede demostrar muy fácilmente con semejanza de triángulos. Y teniendo el teorema de Euclides se puede demostrar muy fácil el teorema de Pitágoras. Entonces, primero, teorema, estamos en el teorema, el último era el 42, teorema 43. Que dice que en un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa forma dos triángulos semejantes. Forma dos triángulos semejantes con el original. Es decir, si Gabriel Lee está ingresando, si el triángulo ABC es recto en C, y CD es altura, entonces va a ocurrir que el triángulo ABC será semejante al triángulo ACD y a su vez semejante con el triángulo CBD. Ya, veamos esto, el diagrama, la figura. Me gusta. Ahí. Entonces, un triángulo. Una forma de dibujar un triángulo rectángulo, bueno, eso después lo vamos a ver cuando se demuestra con los teoremas relativos a circunferencias, con una semicircunferencia. El triángulo formado por los extremos de una semicircunferencia y un punto sobre la semicircunferencia siempre es recto. Eso es por el teorema de la cuerda, o sea, del ángulo inscrito y el ángulo del centro. Así que este ángulo siempre es recto. Está visible, no por el seno, el ángulo, yo quiero que no tenga etiqueta visible, ahí sí. Entonces, entonces tenemos, por acá tenemos A, B, B y C. Y la altura sobre AB, o sea, sobre la hipotenusa, con la respectiva recta paralela. Damos el puntito D, el puntito D. Y entonces, cada uno de esos tres triángulos, como esos desafíos de Facebook, así, ¿cuántos triángulos hay?
Bueno, cada uno de esos tres triángulos que está ahí, cada uno de estos triángulos que está aquí son semejantes al mayor. Un poquito pequeño. ¿Ya? Bueno, la demostración es bastante sencilla por dos motivos. Primero, por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Uno puede demostrar que, por ejemplo, aquí ya tengo con el triángulo CDB, ya tengo este ángulo y este ángulo que son congruentes, y además el ángulo que está en B es congruente. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, esos dos triángulos son congruentes, son semejantes. Y lo mismo con el triángulo CAD o ACD. Tengo un ángulo recto y el ángulo compartido. Son semejantes. ¿Ya? El teorema de Euclides, hay varias formas de enunciarlo. Yo diría que está teorema 44, que voy a llamar de Euclides. Euclides, mira que estoy clarito. Bueno, podría ser un corolario del anterior, pero la altura sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media proporcional entre los segmentos formados sobre la hipotenusa. Es decir, en la figura anterior se va a dar que CD sobre AD va a ser igual a BD sobre CD. Es decir, que CD al cuadrado, longitud obviamente a eso nos referimos, es igual a D multiplicado por BD. O sea, H es igual a P, H cuadrado es igual a P por Q, cuando teníamos aquí P y aquí Q, ¿cierto? Y la demostración tampoco es muy difícil. Dado este teorema. ¿Qué me marca esto aquí? Gramática, bueno. Y con esto, teorema 45 de Pitágoras. ¿Qué dice este teorema? Que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Teorema con muchas aplicaciones en matemática, por ejemplo, el cálculo de la distancia de dos puntos en el plano cartesiano se sustenta en el teorema de Pitágoras. El módulo de un vector se calcula a través del teorema de Pitágoras. O sea, tiene esto muchísimas aplicaciones, este teoremita. Este pequeño, gran teorema. Entonces, hoy, nuestro primer desafío es demostrar este teorema.
demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos aquí sobre esta misma figura. Vamos a llamar A, B, C a la hipotenusa, H a la altura, P a un segmento, Q al otro segmento. Esto es por comodidad, obviamente. Por el teorema anterior, tenemos que o en realidad los teoremas, por los teoremas anteriores, tenemos que, como son semejantes los triángulos, B sobre C o sea, cateto sobre hipotenusa, cateto mayor sobre hipotenusa, sería Q sobre B. Q sobre B. ¿Está bien eso? También voy a, por ahora para tener una vista completa de esto, también A sobre C es igual a P sobre A. ¿Sí? Entonces, tendríamos de la primera ecuación a esta ecuación le vamos a llamar I. Y a esta ecuación le vamos a llamar 2i. Entonces, de I se desprende que B cuadrado es igual a C por Q. De 2i se deduce o se desprende, se deduce que A cuadrado es igual a C por P. Sumando ambas ecuaciones, tendríamos que A cuadrado más B cuadrado es igual a C multiplicado por Q más C multiplicado por P. ¿Alguien me puede ayudar aquí? Podemos utilizar la propiedad distributiva. Perfecto. O sea que A cuadrado más B cuadrado es igual a C por P más Q. C por P más Q. Perfecto. No sé si eso les da otra idea. Porque P más Q, ¿cuánto vale? C. Como P más Q es igual a C, entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado.
demostrado el teorema de Pitágoras. A partir de la semejanza de triángulos. ¿Ya? Y el teorema, este es el teorema 45. El teorema 46, teorema 46, al que vamos a llamar recíproco de Pitágoras, dice lo siguiente. Si un triángulo tiene los lados, ahora viene entrando de nuevo. Si un triángulo tiene sus lados de longitudes A, B y C, de tal forma que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces ese rectángulo de catetos A, B e hipotenusa C. O sea, esto nos dice que si un triángulo cumple con esa condición, entonces es un triángulo rectángulo. Recuerdo mucho este teorema pero yo lo tengo muy en la mente, porque cuando me cambié a vivir a mi casa y quise cambiar el piso del segundo piso, le pedí ayuda a mi papá, que es albañil y carpintero, y que ha trabajado prácticamente, no sé, pues 30 años en ese rubro. Es maestro, mi papá, y nos costó mucho una esquina en particular, porque no estaba recta. Entonces me dice, papá, es que aquí nos va a costar porque esto no está cuadrado, me dice, no está cuadrado. Nadie lo cuadró. Y yo, bueno, ya llevaba unos años como profesor de matemáticas, y mi curiosidad de profesor de matemáticas me hace preguntarle, ¿y cómo se cuadra esto? ¿Cómo tú te aseguras que esto va a quedar cuadrado? En el fondo le estaba preguntando a mi papá, ¿cómo te aseguras que el ángulo formado es un ángulo recto? Y él me dijo algo muy interesante. Me dijo, tú mides en una esquina 3 o 30, en la otra 40, y si la unión de esas dos esquinas te da 50, entonces está recto. Me dice, entonces está cuadrado. Y yo en un momento dije, oh, mi papá sabe el teorema de Pitágoras. Y no es el teorema de Pitágoras, porque él dice que si el triángulo tiene esa condición, o sea, es un trío pitagórico, entonces el ángulo que forma es un ángulo recto. Era el teorema recíproco de Pitágoras. Con los tríos pitagóricos. O sea, el trío pitagórico más conocido, 3, 4, 5. Entonces yo en mi curiosidad y en mi afán de cuando a uno le gusta la matemática, en realidad no hay remedio. Le digo, ¿sabías que podrías hacer lo mismo con el 5, el 12 y el 13? Y no me creyó, pues entonces tomamos un pedazo de un cuadrito de cerámica y le dije, miden unos 50, bueno, en este caso miden unos 5 y en el otro 12, porque si medíamos 50 y 120 era mucho. Te apuesto que va a medir 13 en la diagonal. Y quedó sorprendido él, pues, quedó sorprendido. Mi papá ya en esa época ya tenía casi 60 años, ya tiene más de 60. Me dice, oye, mira, tantos años ocupando 3, 4 y 5, ahora cuando trabaje con algún viejo le voy a mostrar también que el 5, 12 y 13 también sirve. O sea, ambos compartimos un conocimiento. Él me mostró cómo había una aplicación real de los tríos pitagóricos del teorema recíproco de Pitágoras. Yo además le regalé, digamos, este conocimiento nuevo a cambio del suyo, de un trío pitagórico extra. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. Pero vamos a ver también el teorema de Pitágoras generalizado. Para eso
necesitamos saber lo que se llama una proyección ortogonal, o sea, unas pequeñas definiciones. La primera, se llama proyección ortogonal de un punto P sobre una recta o un segmento, ¿sí? Sobre una recta L al punto Q en L, tal que PQ es perpendicular a L. ¿Sí? Eso se entiende bastante. Por ejemplo, D es la proyección ortogonal de C sobre AB. ¿Sí? La proyección ortogonal. A su vez, o sea, se llama proyección ortogonal de un segmento AB a una recta L al segmento, ¿qué hice? Al segmento PQ, tal que P y Q son proyecciones ortogonales de A y B sobre L respectivamente. Es decir, en este mismo dibujito, Q es la proyección ortogonal de B sobre AB. Ya, chicos, les voy a pedir un segundito. ¿Cómo me escuchan ahí, chicos, chicas? Bien, profe. Ah, ya, perfecto. Sí. Que estoy sin el auricular, entonces pensé que no se escuchaba bien. Entonces tenemos que Q, por ejemplo, la proyección de B sobre C, y P la proyección ortogonal de A sobre C. Entonces, el teorema de Pitágoras generalizado, era nuestro teorema 47 ya, de Pitágoras generalizado. ¿Por qué generalizado? Porque este se utiliza para cualquier triángulo. Dice, en un triángulo cualquiera, en un triángulo cualquiera, ahí me faltó la A. El cuadrado de un lado, opuesto a un ángulo agudo,
ángulo agudo, es igual a la suma, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces el producto, menos 2 veces el producto de uno de estos lados, por la proyección ortogonal del otro sobre este. Del otro sobre este. En símbolos, o claro, es decir, por ejemplo, AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 veces BC, por ejemplo, por CD, donde CD es la proyección ortogonal de AC sobre BC. Veamos una figurita para esto. Ahora tenemos voy a guardarme estos puntitos porque este se va, este se va, me voy a quedar, estos también se me van a ir, porque estoy con un triángulo cualquiera ahora. Triángulo cualquiera. Entonces, un triángulo, aquí tengo un triángulo cualquiera. Los triángulos son agudos, así que, por ejemplo, AB y C. Entonces, AB al cuadrado va a ser AC al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 veces la proyección de, por ejemplo, CB sobre AC. Nos dice que CD sobre BC. Ya. Chicos, disculpen. Entonces, CD es la proyección ortogonal de AC sobre BC. De AC sobre BC, es decir, aquí estaría el D. Ups. Este. Ahí tendríamos la proyección ortogonal. Ahora, este teorema, el teorema generalizado de Pitágoras, nosotros en matemática lo conocemos por otro nombre. No sé si a alguien le suena o ha visto algo parecido. Pero si no lo ha visto, yo le cuento que este es el querido, amado por todos, odiado por nadie, teorema del coseno. Este es el teorema del coseno. Entonces, se pueden definir las razones trigonométricas sobre en un triángulo cualquiera. Y a partir de esas razones trigonométricas se puede
utilizar, un segundo, chicos. Valentina viene entrando. Disculpen, chicos. Entonces yo les sugiero que revisen también el libro Ryan en el capítulo de Geometría de Proporciones. Ahí se habla sobre trigonometría. Revisen eso porque el capítulo sobre trigonometría, de hecho lo voy a proyectar aquí. Debería estar aquí el Geometría Ryan. El capítulo sobre geometría de proporciones entró parte de ese capítulo en la PEP 2. Va a entrar en la PEP 3 también, todo lo del capítulo de geometría de proporciones. Porque y ahí también podemos encontrar a ver, ¿dónde están los capítulos? Tu capítulo 1, deberían estar al final el índice. Aquí están los capítulos. Geometría de proporciones, ahí tenemos relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ahí está, hay un capítulo sobre trigonometría. El capítulo sobre cuadriláteros también, el capítulo sobre círculo y circunferencia, hasta el capítulo 7. Estudien para la PEP 3, hasta el capítulo 7. Ahora, cuando ustedes vayan a dar en algún momento alguna prueba de conocimientos pedagógicos, disciplinarios, yo les recomiendo este libro para repasar la parte de geometría. Es un muy buen libro. Y voy también a dejarles, espero recordarlos, chicos, en realidad uno dice algo y después se me olvida. Yo escribí un apunte para enseñar trigonometría a profesores de educación básica. Y ese apunte parte desde la semejanza de triángulos. Porque es muy común la trigonometría definirla siempre a partir del triángulo rectángulo. Y no es un gran argumento de construcción. ¿Ya? No tuvimos la oportunidad, por ejemplo, generalmente yo voy y aporto en una de las clases del profesor Héctor, en el curso de fundamentos que tiene, fundamento de la pedagogía, no recuerdo bien cuál es el nombre del curso, y hablo sobre esto, sobre cómo hay ciertos argumentos que se opacan para la construcción del conocimiento, y uno de los ejemplos que siempre doy es el de la trigonometría. Así que revisen eso. Voy a dejar la grabación hasta aquí. Pausa, detener grabación, porque ya mañana entraríamos a trabajar con área de polígonos.